Buenas, el día de hoy le venimos a hablar sobre los derechos humanos en Colombia, específicamente el derecho a defender los derechos humanos. Mi grupo está conformado por Emily Rodríguez, Stephanie Mosquera y mi persona, Luisa Díaz. La violencia contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos es una pandemia que no cesa. Buenas noches, mi nombre es Emily Rodríguez y el día de hoy vengo a explicar un poco de los derechos humanos en Colombia, más precisamente el derecho a defender los derechos humanos. El derecho a defender los derechos humanos es el derecho que tenemos los ciudadanos colombianos para promover la protección de los derechos humanos a través de organizaciones para nuestra comunidad. Así, la labor de defensa de los derechos humanos ha existido siempre a lo largo de la historia en pos de la consolidación y el crecimiento de los derechos que hoy disfrutamos. El 10 de diciembre del 2019 se radicó una histórica tutela que buscaba proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos. 9 líderes y lideresas de todo el país fueron quienes encabezaron la acción de tutela, en la cual le exigían al Estado que cumpla con las garantías de seguridad acordadas en el acuerdo de paz. Las y los accionantes de esta tutela promueven diferentes causas como implementación del acuerdo de paz, derecho a la tierra y al territorio, derechos étnicos y culturales. 3 meses más tarde, el 25 de marzo del 2020, el Juzgado 45 Civil del Circuito de Bogotá amparó los derechos fundamentales de varios líderes sociales y ordenó al Gobierno Nacional proteger sus derechos aún en medio de la pandemia. La tutela enfatizó que los derechos fundamentales de la defensa de derechos humanos no se suspenden en ningún momento y eso incluye los estados de excepción. Por lo tanto, el COVID-19 no puede ser una excusa para incumplir con las órdenes de esta tutela. También que el Estado debe garantizar que las y los defensores realicen libremente sus actividades, protegiéndolos cuando son objetos de amenaza, generando las condiciones para erradicación de violaciones por parte de los agentes estatales o de particulares. El fallo establece que el Estado debe adoptar las políticas públicas que permitan la materialización de los derechos de los líderes sociales en el país. Asimismo, que el Estado tiene el deber de investigar eficazmente las violaciones cometidas en contra de los y las defensoras. En la sentencia, la jueza dicta 17 órdenes, siendo las principales las siguientes: amparar el derecho fundamental a defender los derechos humanos de los líderes sociales que interpusieron la tutela, reactivar los principales espacios de interlocución entre el Gobierno Nacional y organizaciones sociales. En este sentido, se ordena la participación efectiva de las comunidades para elaborar e implementar las políticas que garanticen el derecho a defender los derechos humanos en Colombia. Ordenar a la Presidencia adoptar medidas contra la estigmatización, como la realización de una campaña pública orientada al público en general que reconozca la importante labor de los defensores, que se difundirá en medios públicos y privados. Ordenar a la Fiscalía un ajuste en la política criminal para perseguir los delitos contra líderes sociales para que sea más efectiva en la identificación de las personas y organizaciones que cometan los delitos. Se le interpondrá la respectiva sanción y se asegura la no impunidad. El Estado colombiano debe garantizar la libertad del ejercicio de la defensa de los derechos humanos en Colombia, esto a través de la protección individual y colectiva de los y las líderes sociales. Los defensores y defensoras de los derechos humanos son personas que trabajan ya sea de manera individual o colectiva para hacer realidad los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las diversas normas que la desarrollan. Este compromiso se ha demostrado fundamental, ya que ha permitido visualizar situaciones de injusticia social, combatir la impunidad e impulsar procesos democráticos en todo el mundo, más que todo en nuestro país. En nuestro país, Colombia, este derecho en el año 2020 fue el más vulnerado. Presentó 177 casos, de los cuales la mayoría se debieron a
a que muchos de estos defensores participaban en procesos donde implementaron o estaban de acuerdo en el proceso de paz, porque pertenecían a iniciativas para la erradicación de cultivos ilícitos y porque se oponen a la extracción de minerales que afecten a sus recursos naturales. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta el 15 de julio del 2020, han sido asesinados 971 líderes y personas defensoras de los derechos humanos, de los cuales 342 eran campesinos, 131 eran mujeres, 13 personas pertenecían a la comunidad LGBTI, 124 cívicos y 71 afro. Buenas noches, mi nombre es Stephanie Mosquera. Vamos a hablar de los derechos humanos en Colombia, más específicamente del derecho a defender los derechos humanos. ¿Qué acciones podríamos implementar en la ciudadanía para incentivar la protección de este derecho? Podríamos implementar participaciones ciudadanas, tales como charlas o proyectos comunitarios en que las personas se les expliquen de qué trata este derecho y lo importante que es para todos. También podríamos dar visibilidad a esto entregando folletos para así dar a conocer al público la importancia de defender los derechos humanos y cómo esto nos incluye a todos. En este folleto incluiremos frases de motivación en el que diga que todos podemos ser defensores de los derechos humanos. También se verá qué son los derechos humanos y de qué se trata este derecho, porque aún hay gente que no tiene idea de cuáles son los derechos humanos en Colombia. Bueno, los defensores de los derechos humanos son personas que promueven los derechos humanos a través de diferentes tipos de participación ciudadana. Ellos ejercen simultáneamente otros derechos, podría ser como el de la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación, los derechos políticos, entre otros, los cuales conllevan diferentes derechos relacionados entre sí, en atención a los principios ampliamente desarrollados. Entonces, aquí es donde nos preguntamos por qué si estas personas se encargan de defender todos estos derechos esenciales que tenemos como ciudadanos, son las personas que más están en riesgo. O sea, no debería de estar en riesgo personas que nos ayudan a nosotros a saber cuáles son nuestros derechos y cuáles son los derechos que tenemos que ejercer. Como bien dice acá, defender los derechos humanos en Colombia no debe ser de alto riesgo, y aún así Colombia es el país que en 2020 tuvo la mayoría de asesinatos a defensores de los derechos humanos. Así que nosotros como ciudadanos tenemos que crecer en dignidad y no en miedo. Tenemos que alzar la voz por todas esas personas que han sido asesinadas solamente por decir lo que estaba mal en el país y querer cambiarlo para un bien comunitario.